Vamos a cambiar de tema para informarles que el Parlamento Europeo hace unos momentos expresa su firme condena a las, así dice, inaceptables desapariciones forzosas y crímenes en Iguala, en México, en el estado de Guerrero, y pide a las autoridades que actúen de forma rápida, transparente e imparcial para detener y juzgar a los responsables. Vamos hasta Estrasburgo, donde se encuentra el embajador de México ante esta instancia, Juan José Gómez Camacho. Embajador, buen día. Hola, Oscar Mario, buenos días, con mucho gusto de saludarte. En términos mucho más sencillos, ¿qué significa esto para la diplomacia mexicana y las relaciones de nuestro país con la Unión? Significa una expresión muy importante de apoyo y de respaldo de la Unión Europea hacia nuestro país, y significa también un deseo de mantener una relación tan intensa como la que tenemos y de seguirla construyendo con mucho más cercanía como lo estamos haciendo. Eso es lo que significa. Significa igualmente, como tú ya lo señalaste a tu auditorio, un gesto de reproche y de condena a un delito terrible que ocurrió y además un gesto de confianza y de respaldo al presidente de la República en su compromiso para continuar adelante las investigaciones de manera totalmente contundente. Ahora, el comisario europeo de Sanidad, el señor Tonio Borg, dice que la comunidad internacional tiene que unir sus fuerzas para ayudarle a México en la lucha contra la delincuencia organizada y la impunidad. ¿Cómo sería? Bueno, primero que nada, ese es un reconocimiento de que la criminalidad organizada es transnacional, que es un fenómeno transnacional y que tiene que haber una actuación de la comunidad internacional a este respecto. Implica también un deseo, como lo hemos hecho nosotros también, de mantener un estrecho colaboración y diálogo entre ambos, justamente para poder superar estos grandes retos. Ahora, ¿en dónde estamos en relación a la actualización de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, señor embajador? Estamos en una fase que se denomina determinación de ambiciones, que significa en esencia que ambas partes estamos construyendo lo que será la negociación. Estamos construyendo, determinando qué es lo que queremos en tres sectores principales. El primero es a dónde queremos llevar el diálogo político entre la Unión Europea y México. El segundo es cómo podemos llevar a cabo adelante una relación de cooperación mucho más avanzada, mucho más moderna y mucho más sofisticada. Y el tercero es hacia dónde podemos avanzar en nuestras negociaciones comerciales. Lo más importante, Oscar Mario, es que ambas partes, la Unión Europea y México, queremos seguir construyendo una relación que construya prosperidad para México, pero que construya prosperidad para la Unión Europea también. Somos dos socios muy importantes y, por cierto, el hecho de que la Unión Europea nos llame socios estratégicos no es una calificación trivial. La Unión Europea solamente considera 10 socios estratégicos o 10 relaciones estratégicas, una de ellas es la de nuestro país. Y el calificativo de relación estratégica significa simplemente que somos una de las 10 relaciones más importantes que tiene la Unión Europea. Bueno, entonces, a la vez que el Parlamento Europeo condena el caso Iguala en el estado de Guerrero o las desapariciones de los 43 normalistas, ¿condiciona o no la resolución de este caso a los tratados que tenemos pendientes con el bloque? De ninguna manera. De ninguna manera, y qué bueno que me lo preguntas porque me das la oportunidad de hacer una precisión. Efectivamente, del día de ayer, antier, circularon en la opinión pública, en el Internet, algunos proyectos de resolución presentados por un grupo muy minoritario en el Parlamento Europeo que buscaban medidas de ese tipo. Sin embargo, te lo tengo que decir con muchísima contundencia, el Parlamento las rechazó. El Parlamento Europeo
quiere una relación constructiva con México, quiere una relación que siga adelante en los términos más positivos y, por supuesto, como sabes, expresando una gran solidaridad. La cita que mencionas del diputado Cos, que hace una declaración esta mañana, como la que tú acabas de recordar, es una que efectivamente se hizo, pero es una que se hizo de una manera, es decir, es una representación muy minoritaria. La mayoría del Parlamento, que es una institución de 751 diputados, tuvo una actitud completamente diferente, que es la que está reflejada en la resolución aprobada. Y no hay ningún tipo de condicionamiento, ni intento de condicionar nada de la relación, todo lo contrario. Bien, entonces, esta condena del Parlamento Europeo, pues es la que se hubiera también dado en relación a un hecho similar en cualquier parte del mundo, me imagino, ¿no? Es claro, y es no solo eso, es la misma condena que los mexicanos, las instituciones mexicanas y el presidente de la República hemos hecho de este mismo acto. En realidad el Parlamento Europeo se está sumando a la condena que nosotros, los mexicanos, hemos hecho antes que nadie. Bueno, y aquí, pues simplemente, señor embajador, resaltar lo que mencionan algunos miembros de esta Cámara legislativa en Europa, el Parlamento Europeo. La corrupción, pues como se dice y como se sabe, prevalece pues prácticamente en cualquier país del mundo, pero en lo que debe de luchar México de manera pues muy clara y acelerada es contra la impunidad, ¿no? Totalmente de acuerdo, ese es un llamado a que lo hagamos y un ofrecimiento a trabajar con nosotros para tener éxito en ese terreno. Y como bien lo dices, aquí en el Parlamento Europeo hay un gran reconocimiento de que el problema de la corrupción es un cáncer global, es un problema, es un fenómeno que existe en muchas partes del mundo, que no solamente debe ser rechazado, sino que debe haber medidas importantes para superarlo, como las que estamos tomando en México. En este terreno hay un llamado al gobierno mexicano para seguir trabajando, pero al mismo tiempo hay una expresión de gran confianza por lo que se está haciendo. Bueno, entonces, pues simplemente es un pronunciamiento que hace el Parlamento Europeo en relación a los hechos de Iguala en el estado de Guerrero. Y pues aprovechando el viaje, señor embajador, si me permite, este sentimiento nacionalista que pues resurge después de los resultados de las elecciones más recientes en este órgano, ¿cómo se está traduciendo en esta nueva composición que se está dando, principalmente social y política, porque bueno, pues la económica es la que está pues en estos momentos quizá atrayendo los mayores reflectores. Se habla de una probable incluso vuelta a la recesión en todo este grupo, pero ¿qué nos puede usted decir? Sería interesante sobre este resurgimiento o esta nostalgia del nacionalismo. Por supuesto, Oscar Mario. Efectivamente, las últimas elecciones del Parlamento Europeo, las últimas elecciones europeas, mostraron un resurgimiento de voces que están en la extrema derecha, en la extrema izquierda, voces nacionalistas que rechazan el concepto europeo, que rechazan el concepto de la colectividad de la Unión Europea. Hay, por supuesto, mucha preocupación en la Unión Europea por ese resurgimiento, pero al mismo tiempo me parece que hay claridad de que hasta cierto punto es coyuntural, es un resurgimiento que responde de manera directa, como tú bien lo dices, a una situación de crisis económica y de falta de crecimiento, y una forma de reaccionar de algunos sectores sociales en algunos países europeos es precisamente rechazar el concepto de Unión Europea, es rechazar el concepto de la migración, es rechazar el concepto de la inclusión, es el encapsulamiento en sus comunidades y en sus países. Pero en general la percepción aquí, insisto, además de que por supuesto hay preocupación porque no es saludable, porque no responde a los valores europeos, al mismo tiempo hay esta impresión que yo comparto de que es algo totalmente ligado
a la situación económica y que en la medida en que la Unión Europea empiece a recuperar el crecimiento, estos movimientos o bien van a desvanecerse o perder fuerza y desde luego van a tener una menor representatividad. Su papel y presencia en el Parlamento Europeo, francamente, Oscar Mario, es minoritaria, no tiene ninguna capacidad de impactar ninguna decisión dentro de esta institución. Es un parlamento de 151 parlamentarios y así que no, su espacio es francamente muy pequeño. Pero quizás sea una exigencia a la clase política para que por encima de intereses particulares pongan a los de la sociedad, ¿no? Sin duda. Es decir, si hay un llamado general de la sociedad, las sociedades europeas, por supuesto, hay un llamado de las sociedades europeas y una demanda de que las instituciones y las autoridades tomen las medidas necesarias para recuperar el crecimiento. Y hay una gran preocupación en estos países por eso. Es decir, no hay nada peor que le puede pasar a nadie, que es la pérdida a un país, que es la pérdida del crecimiento, en donde los niveles de desempleo en algunos países son extraordinariamente altos, en donde la pérdida de calidad de vida empieza a verse nuevamente en algunos sectores, ¿no? Entonces sí, hay una gran presión y ese es quizás el tema más importante, más complejo en los debates del Parlamento Europeo y de las instituciones. Bueno, y ahí está, y para concluir, y gracias, señor embajador, pues los contrastes, ¿no? Primero el resultado en las parlamentarias europeas de hace apenas unos meses, y que, bueno, supuestamente esto iba a influir positivamente para apoyar el referéndum secesionista en Escocia, y fue al revés, por un diferencial de 10 votos gana la Unión, y ahora pues la ilegalidad de este ejercicio que querían llevar a cabo también en Cataluña, ¿no? Totalmente. Creo, mira, Oscar Mario, coincido, al final me parece que está prevaleciendo como es los valores europeos, un sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y además una gran conciencia de que se necesitan mutuamente y de que solo juntos van a poder seguir adelante. Eso me parece que es bastante claro en la sociedad en general. Hay voces diferentes, hay voces extremas, algunas voces que son peligrosas en la retórica, que no responden, como te digo, a los valores europeos, pero que creo que están marginadas, que son pequeñas y que ahí están, pero no tienen realmente capacidad de impactar mucho. Bueno, como dicen, no puede haber un sistema político que sea solo de izquierdas, la revolución, y solo de derechas, el liberalismo, porque la sociedad pues es como un hombre, ¿no? Como un cuerpo, y necesita de las dos fuerzas trabajando juntas y armoniosamente. Yo creo que pues es la tendencia a nivel mundial. Señor embajador, me da gusto saludarlo, ¿eh? Un gran placer, Oscar Mario. Mucho gusto en saludarte también. Muy buen día. Fue el embajador ante la Unión Europea desde Estrasburgo, Juan José Gómez Camacho.